¿sí? Y voy a características del sonido, que esto me va a llevar un montón, no solo que me va a llevar un montón, sino que no sé si voy a poder empezar con la tercera, menos mal que en el que viene, el presencial que viene, continuamos con esto acá. Bien, características del sonido, lo mismo me va a pasar con características de la luz. Vamos a hablar, bueno, acá vamos a hablar de 4 cosas, vamos a hablar de intensidad, altura, timbre y duración, leí lo que está en rojo. ¿Cuáles son las características del sonido? La intensidad, la altura, el timbre y la duración. Pero para hablar de intensidad, y esto es lo que vamos a hacer también en la parte de luz, vamos a hablar de energía, potencia, intensidad y presión. Vamos a hacer lo mismo también con la parte de iluminación. ¿Está? Entonces vamos a empezar ahora por la más fácil. Perdón, hago una introducción. Desde el punto de vista de la higiene laboral, los efectos adversos del sonido, ¿de qué dependen? De la intensidad. ¿Y con qué tiene que ver la intensidad? Con el volumen. ¿Es fuerte o es débil ese sonido? También tiene que ver con el espectro de frecuencia. O sea, que tiene que ver con el tono. ¿Qué quiere decir? Si es agudo o si es grave. Eso también tiene que ver. Y por supuesto, tiene que ver con el tiempo de exposición. Al tono también se lo conoce como altura, pero para no confundirlo con amplitud, vamos a tratar de manejarnos con el tema de tono. Entonces, para la higiene laboral, ¿qué nos interesa? La intensidad, la frecuencia y el tiempo. Intensidad, frecuencia y tiempo. Después veremos cómo medirlo, pero nos interesa intensidad, frecuencia y tiempo. ¿Está? Muy bien. Después vamos a hablar de sonoridad, así que avanzo directamente con esto. Voy a empezar por la más fácil de todas. ¿Cuál es la más fácil de todas? La duración. La duración es una cosa muy fácil y fácil de medir. Agarro un cronómetro, agarro un reloj y mido. ¿Cuánto duró el sonido? Salvo los sonidos pico o los ruidos pico que veremos más adelante, que ahí si tenemos un sonómetro, el sonómetro me va a medir en 125 milisegundos, que nosotros con el cronómetro no lo podemos detectar. Así que, salvo en esos casos, donde necesitamos la ayuda instrumental para poder determinar esa duración. Bueno, eso puede determinar un traumatismo lento o un traumatismo agudo. ¿Ok? La disminución de la capacidad auditiva puede ser temporal o puede ser permanente. Ahí vienen los problemas, ¿no? Bien, entonces lo puse en violeta porque todavía no hablé de decibeles. El ruido de una explosión es de 140 decibeles, pero dura menos de 3 segundos. En cambio, el ruido de 60 decibeles de una sirena nos desvela totalmente. Entonces, ¿cuál es más molesto? Esa es otra historia, de cuál es más molesto. Estamos hablando de duración. ¿Y con qué tiene que ver la duración? Y si la escala horizontal y la escala de tiempo, tiene que ver justamente con eso. Tiene que ver que cuánto tiempo dura. Más largo, mayor longitud, mayor duración. No tiene demasiado secreto ni demasiado ciencia interpretar esto acá. Ok. Bien, voy a pasar a otra. Estamos hablando de las 4 características del sonido. Dijimos que una era la duración, la otra era el tono, la otra el timbre y la otra la intensidad. ¿De acuerdo? 4. Hablé de la duración, ahora vamos a hablar del tono. Tono o altura, eso es lo que me permite diferenciar tonos agudos o tonos graves. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la impresión subjetiva de la frecuencia. O sea, ¿cómo nos damos cuenta nosotros de qué frecuencia tiene un sonido? Por el tono. Si escuchamos un tono agudo, tendrá una frecuencia. Si escuchamos un tono grave, tendrá otro tipo de frecuencia. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Entonces, lo vemos a donde acá. Si el sonido es agudo, nosotros lo vamos a llamar, ¿qué cosa? Con un tono alto. O sea, tiene una alta frecuencia de vibración. ¿Está? Eso es un agudo. Agudo, alta frecuencia. Por ejemplo, un clarinete. Por ejemplo, la voz de una soprano. La voz de una cantante, de una soprano, que tiene 1200 Hz. Y si el sonido es grave, podría ser un tambor o la voz de un cantor bajo, que tiene un sonido bajo, o sea, más o menos 80 Hz. ¿Está? ¿Sí? La voz humana entonces anda entre los 80 y los 1200, entre lo que sería un bajo y lo que sería un soprano. ¿Está? Eso sería el tono. Y acá lo vemos el tono. ¿Está bien? Si tengo
menor frecuencia, estoy mirando el de la izquierda, ¿no? Si tengo menor frecuencia, será más grave el sonido, o sea, será un sonido bajo. Si tengo mayor frecuencia, o sea, tengo más ondas, mayor frecuencia será un sonido agudo. Es lo que llamaremos un sonido alto. Si lo queremos ver superpuesto, lo podemos ver en el grafiquito que tengo arriba de mi cabeza. Sigo avanzando. Bueno, el cerebro que hace, interpreta distintas frecuencias. ¿Y cómo las interpreta? En función del tono. Si está interpretando un tono grave, quiere decir que tiene menor frecuencia. Si está interpretando un tono agudo, quiere decir que tiene mayor frecuencia. O sea que nuestra percepción tiene que ver con eso. Con eso. Bien, avanzo. Voy a la tercera característica. La tercera es el timbre. ¿Sí? ¿Qué es el timbre? El timbre es la huella digital, digamos, de la fuente, por decirlo de alguna manera. Con eso identificamos la fuente. Con eso puedo hacer un peritaje de la voz de alguna persona y decir, esta es la voz de fulanito o de fulanita. ¿Por qué? Porque tengo grabado otros sonidos de fulanito o fulanito y ahora los comparo con esto acá y veo el timbre y si el timbre es lo mismo, es la misma persona. En peritaje policial puede ser interesante. Pero bueno, si no, ¿qué nos permite determinar? Nos permite determinar diferentes clases de instrumentos, entre una guitarra y una flauta, o entre un taladro y una sierra, o si no, dos de la misma clase, o sea, dos guitarras o dos máquinas sensitivas, nos permite diferenciar a una de otra. ¿Sí? Bueno, eso es el timbre, y tiene que ver entonces con la forma que tiene la onda. Vean acá ustedes la forma de la onda. Esa forma de la onda, es la que nos está determinando el timbre. Recuerden ustedes que teníamos esto de Fourier, que descomponíamos cualquier señal en sus armónicos componentes, en su armónico principal y los armónicos secundarios, o sobretonos, que le llamamos en su momento. ¿Sí? Hoy fue eso, ¿está bien? Entonces tiene que ver con eso, ¿ok? Tiene que ver con eso. Muy bien, ese es el timbre. El timbre no es lo más importante para la higiene laboral. De los cuatro es el menos importante, el timbre. Podrá ser importante si uno está haciendo un estudio más complejo y determinar la falla de una máquina, por ejemplo. Ahí sí puede ser importante. Pero desde el punto de vista de la salud ocupacional, no es el más importante. ¿Sí? Los otros son los más importantes. Bueno, esto es el timbre, entonces acá tenemos otro ejemplito de timbre, tenemos acá esta onda o este sonido que se puede descomponer en sus armónicos. ¿Sí? Intenté ilustrarlo de la mayor forma posible. Y lo otro interesante, que esto también lo vamos a ver en el video de la SRT, es cómo elegir después los protectores. Bueno, para elegir los protectores hay que pasar de un diagrama, como vieron ustedes, de un diagrama de ondas, porque esas ondas que son amplitud en función del tiempo, a otro que se llama frecuencia en función del tiempo. No es fácil entenderlo, cuesta entenderlo esto acá. Voy a ver si intento decirlo después con un poquito más de detalle. ¿Está? Ya dentro de un rato. Bueno, esto es el timbre. Esto tienen ustedes para acá para leerlo. Y ahora nos vamos a detener en intensidad. Intensidad es uno de los datos más importantes porque tiene que ver con el volumen, ¿sí? Eso que ustedes van a medir tiene que ver con ese volumen. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es la intensidad? Es la impresión de lo fuerte que es el sonido. Está relacionado con la amplitud de la onda. Se describe como intensidad, pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con la intensidad, tiene que ver con lo fuerte que escuchamos el sonido, o sea, con la intensidad del sonido, relacionado con la amplitud de la onda. Ahí vemos un volumen bajo, un volumen alto, lo vemos superpuesto en el gráfico que tengo arriba. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, el sonido más intenso o fuerte es el despegue de un avión, tiene mayor amplitud de onda. El sonido menos intenso puede ser un murmullo de voces, tiene menor amplitud de onda. ¿Está? Bueno, ahora me voy a concentrar en esto. Ya hablé de las cuatro características, ya hablamos. Hablamos de las cuatro, pero de esta última
que es la más compleja, que es la intensidad, vamos a desmenuzarla en todas las otras cosas que necesitamos, porque después vamos a medir con un sonómetro, con un dosímetro, vamos a medir qué cuerno vamos a medir. Entonces tenemos que entender cómo están relacionadas esas magnitudes que parten de la intensidad o están relacionadas con la intensidad. Entonces, hablé ya de las 4 características del sonido, pero ahora vamos a hablar de cómo está relacionado una de esas características, que es la intensidad, con las otras magnitudes que se pueden medir y que definen a un sonido. ¿Ok? Manuel. Estoy medio que tengo que leer un poco todavía, pero Bueno, lo voy enganchando. tienen el material para repasar. Entonces, son 4 características que vimos y ahora de una de esas características vamos a desmenuzar. ¿Está? Entonces, energía de una onda. La energía de una onda es la energía que transportan la onda. De hecho, lo vimos. Fíjense los deportistas estos que estaban con la soga haciendo así. No me pueden negar que transporta energía. Póngase en la otra punta de la soga a ver si no se ligan un chicotazo. ¿Está bien? Entonces, la onda transporta energía. Eso no cabe duda. ¿Qué energía es? Hay energía cinética y energía potencial. Acá tienen un dibujito y acá tienen un link, si quieren ampliar el tema, de esa energía cinética potencial de las partículas que oscilan de esta manera, si estamos hablando de una onda transversal, ¿no es cierto? Bueno. A ver. ¿Qué pasa con los sonidos acústicos? A ver, bueno, avanzo acá un poquito más rápido. Energía mecánica. Bueno, la energía, entonces la energía la transporta la onda. La onda transporta esa energía. ¿Está claro eso? Una onda transporta energía. ¿Transporta materia? No. ¿Transporta energía? Sí. El sonido. ¿Qué me llega al oído? ¿Me llega materia? No. ¿Me llega energía? Sí. ¿Está? Tiene que ver con eso. Lo enfatizo así para que se entienda. Bueno, potencia de una onda. ¿Qué es la potencia de una onda? Y lo mejor que podemos hacer es pensar en un calefactor. Tengo un calefactor de 3.500 kilocalorías hora. ¿Y qué hace el calefactor? Yo me puedo ir a alejar del calefactor. Si me alejo del calefactor, ¿qué me va a llegar? ¿Más calor o menos calor? Menos calor. Pero yo dije que cambió de potencia el calefactor. No. Entonces la potencia es eso. Es algo intrínseco a la fuente. ¿Está bien? Entonces, en este caso lo que estoy viendo ahí en la foto es un parlante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la potencia de una onda? La potencia de una onda es intrínseca a la fuente. Es lo que la fuente irradia. Es independiente del entorno. Me importa un cuerno que haya en el entorno. Si estoy a campo libre o si estoy en un lugar con maple de huevo en la pared que me impiden eso. No tiene nada que ver. La potencia tiene que ver con la fuente. Yo compré un parlante de tantos watts. Eso es potencia eléctrica. ¿Está bien? Pero después tengo que hablar de la potencia sonora. ¿Está bien? Bueno. Muy bien, eso es potencia. La potencia también tiene que ver con la máquina, una máquina en un taller, tiene que ver con eso. La potencia varía en el tiempo. Qué pregunta, ¿no? La potencia varía con el tiempo. Y la potencia, si son máquinas de varias piezas, puede ser que la puesta en marcha sea más ruidosa, luego el ruido por ahí se estabiliza y luego cuando se desgastan las piezas comienza a aumentar otra vez. Así que puede haber una pequeña variación de la potencia con el tiempo en una máquina que tiene muchos elementos mecánicos. ¿Está claro? Oh, se me apagan las cámaras ustedes, ¿eh? A ver. Facundo, Quintana, Evelyn. Sí, sí, acá estoy. Bueno. Bueno, sigo. Ahora voy a hablar de intensidad relacionada con la potencia y relacionada con la energía. ¿Está? Antes hablé de la intensidad como podría hablar cualquier libro, la intensidad del sonido. Pero ahora lo quiero relacionar con ¿qué? Con lo que acabo de hablar, que es la potencia. Entonces, ¿qué es la intensidad por definición? La intensidad es la potencia por unidad de superficie. Eso es la potencia. ¿Está bien?
La potencia que transfiere una onda por unidad de área normal a la dirección de propagación. Fíjense que ahí hay como una esfera dibujada y salen onda para todos lados. Bueno, tiene que ver con eso. Eso es la potencia. ¿Está? A medida que se aleja de la fuente, ¿qué va a pasar con la intensidad? Va a disminuir. Esto nos va a pasar también con el tema de la luz. Lo vamos a estudiar. O sea, si yo me alejo, ¿qué pasa con el calefactor? Y si yo me alejo del calefactor, me llega menos calor, ¿sí o no? Sí. Bueno, esto pasa exactamente lo mismo. Me alejo de la fuente, me alejo del parlante, ¿y qué me llega? Y me llega menos sonido. ¿Está bien? Eso es la intensidad. Con eso tiene que ver la intensidad. A medida que nos alejamos de la fuente, como esa onda tiene que cubrir un espacio mayor, como esa onda dijimos que era cilíndrica, también lo dijimos eso, que era cilíndrica el sonido, transversal, longitudinal, ¿no? Después dijimos cilíndrica podría ser, se podría ser longitudinal o podría ser cilíndrica, depende. ¿Está? Bien. Bueno, y esto es lo más, esto es importantísimo. A ver, porque de acá surge todo lo que viene después de ruido y de por qué medimos y por qué no medimos, y qué medimos y qué no medimos. Lo voy a leer todo completo. La investigación permite establecer que la amplitud de la onda corresponde a las amplitudes de las vibraciones de las moléculas de aire. Es una medida microscópica. ¿Y quién va a medir eso? Nadie. No se puede medir eso. La medida microscópica de la vibración de una molécula. Si no la vemos, ni a la molécula, ¿cómo hacemos para medirla? Es imposible. Entonces, ¿qué se hace? Se busca otra cosa que sea macroscópica y que sea más fácil de medir. Y entonces, ¿qué se busca? Se busca cómo varía la presión que se puede medir. De hecho, ¿qué van a medir ustedes? Ese aparato que está arriba de mi cabeza, ¿qué está midiendo? Pregunto, ¿eh? ¿Qué mide? Del terciario lo pregunto, ¿eh? No de ahora, ¿eh? Del terciario. ¿Qué mide ese aparato que está arriba de la cabeza? ¿Eso no mide los decibeles, Darío? No, no, error. Los decibeles son la unidad. Si yo, Tiene razón. los decibeles son la unidad. Si yo te digo, ¿qué estás midiendo? Vamos a decir los Profe, metros. ¿podés repetir lo que dijiste? Que a mí, no sé si a alguien más, se cortó el audio en un cachito cuando dijiste esto, es importante. Ese aparato de arriba de mi cabeza, ¿qué está midiendo? El nivel sonoro. Frecuencias. Ay, no sé, la velocidad del aire, no sé. Qué tema, ¿eh? Qué tema. Bueno, esto se dan cuenta que es algo que tenemos que responderlo sin dudar y sin nada. No lo voy a responder ahora, lo vamos a ir analizando sobre la marcha, pero esto no podemos dudar un segundo de esto. ¿Está bien? Bien, entonces, por ello se establece la amplitud de la onda sonora como una medida de la variación de la presión. Se establece, se busca cuál es la relación. ¿Por qué? Porque va a ser fácil de medir. ¿Qué cosa va a ser fácil de medir? O más fácil de medir. No fácil de medir porque el instrumento es un instrumento complejo. No es una pavada. Es un instrumento recontra complejo. Entonces va a ser más fácil medir esa variación de presión para que nos determine la amplitud. ¿Y la amplitud con qué tenía que ver? Con la intensidad. ¿Sí o no? Todo esto acá tenemos que tenerlo recontra claro, no claro, recontra claro. ¿Sí? Y acá viene una pregunta no fundamental, recontra fundamental. Cuando las oscilaciones de presión, no es una pregunta, es una respuesta directamente. Cuando las oscilaciones de presión que llegan al oído se encuentran en un determinado rango de frecuencia y poseen cierta intensidad, entonces se produce la sensación de oír. Grábense en la cabeza a martillazo esto acá, porque cuando las Pregunta de parcial. de final también, cuando las oscilaciones de presión que llegan al oído se encuentran en un determinado rango de frecuencia y poseen una cierta intensidad, entonces se produce la sensación de oír.
Si no, no. Después veremos todas las variantes, si escucho mejor, si escucho peor, esa es otra historia que ya la vamos a ver qué tiempo tengo ahora en un rato para hacer esto. Pero tiene que ver con eso. ¿Está? Y esto acá también podríamos darlo en el rango, o sea, y la intensidad sea mayor que 10 a la menos 12. La intensidad puede ir creciendo. Si crece la intensidad, ¿qué dije que crece de la onda recién? ¿La qué? Rodrigo, ¿la qué? ¿No era? ¿Eh? ¿La amplitud no era? Sí, señor, muy bien, muy bien, muy bien, la amplitud. Sí, señor. Que eso lo percibimos como el volumen nosotros, ¿cierto? Entonces, a ver, crece, crece, crece. ¿Puedo escuchar cualquier volumen? ¿O en algún momento qué va a pasar? Va a pasar a ser molesto, va a ser como un ¿Y ruido, ¿no? si sigue creciendo? ¿Quién me está hablando? Manuel, ¿Dónde está va a ser Manuel? nocivo, va a lastimar el... Va a producir un daño en el oído. Sí, señor. ¿Y si sigue creciendo? Una perforación del tímpano, no sé. Va a producir hipoacusia con el tiempo. Sí, sí, me va a romper el tímpano. O sea que también tendrá un rango determinado. O sea, por encima de ese valor, necesito que tenga ese valor para poder escuchar, pero va a seguir creciendo hasta un punto. Después vendrá, como bien me dijeron ustedes, una sensación de dolor. Y si sigo, chao, me rompe el sistema auditivo. ¿Cuál es el nivel del umbral de dolor? ¿140? El umbral de El dolor, umbral del dolor es diferente en todas las personas. el que vamos a usar es 120, se lo vamos a ver, pero no nos apuremos. El que vamos a usar es 120. ¿Está bien? Porque todavía no hablamos de decibeles. ¿Está bien? No hablamos de decibeles. Bueno, entonces, esto es fundamental. O sea que yo podría hablar de dos rangos. Podría hablar de un rango de frecuencia y de un rango de intensidad. Aunque el rango de intensidad no lo puede, el de frecuencia por ahí me es más fácil para medir, pero el de frecuencia me es difícil medir. Entonces, como el de frecuencia, perdón, como el de intensidad es difícil de medir, vamos a tener que recurrir a otra cosa para medirlo. En eso nos estamos embarcando. Bueno, presión de una onda sonora. Entonces, una onda sonora produce energía por unidad de tiempo. La energía sonora fluye desde el exterior, crea una variación de presión y llega hasta el oído. ¿Sí? Entonces, si yo pregunto, ¿qué es la presión sonora? ¿Qué es la presión sonora? Entonces ustedes tendrían que decirme, bueno, a ver, si no hay sonido, yo estoy sometido igual a una presión. ¿A qué presión estoy sometido? A la presión atmosférica. Esa presión atmosférica está pegándome en el tímpano continuamente y tiene un valor recontra alto, 101.325 pascales, continuos, aunque no haya sonido. Si aparece un sonido, ¿empieza qué? Empieza esa superficie que era constante, empieza a ser como en el dibujito acá. Empieza a moverse así. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, eso que se mueve así es la presión sonora. ¿Qué presión me llega a mí al oído? Me llega una presión instantánea. ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo está sumando? ¿Qué estoy sumando? Hola. ¿Qué estoy sumando? ¿Se me termina el tiempo? Dale. La presión del sonido y la presión atmosférica. Muy bien, Luciana, muy bien. Estoy sumando las dos. O sea, esa presión instantánea que me llega al oído es la suma de las dos. Es la suma de la atmosférica más la sonora. Entonces, por eso cuando yo pregunto, ¿qué es la presión sonora? Ustedes me pueden decir, es la diferencia. Cuando hablan de diferencia, hablan de resta, no de cociente, como me dijeron en un final el otro día. Cuando hablan de diferencia, hablan de cociente. Entonces, ¿qué es la presión sonora? Es la diferencia entre la presión que me llega al oído menos la presión atmosférica. Esa es la presión sonora. Es una diferencia de presión. Pero no es la que me llega al oído. Al oído me llega todo. Me llega la suma de la atmosférica más la sonora. ¿Está claro eso? Porque si no se entendió, yo tengo que repetirlo 40 veces hasta que se entienda. Eso es fundamental. Si no entendemos esto acá, no seguimos hablando.
Eso es lo que nos llega al oído. Se está por cortar. Pero eso es lo que nos llega al oído. Al oído nos llega una presión instantánea. Lean ahora en el descanso, antes que hagamos la última conexión, lean estas últimas 2 o 3 que quedaron, y si no me las preguntan. Pero tiene que ver con eso. Nos llega una presión instantánea, que es la suma de las dos, como dijo Luciana, la presión atmosférica más la presión sonora. Entonces, si lo pregunto al revés, pregunto, ¿qué es la presión sonora? Es la diferencia o es la resta de la presión que nos llega menos la atmosférica. ¿Está claro? La otra cosa es que la atmosférica es mucho más grande que la sonora. La atmosférica es prácticamente constante. La sonora varía rápidamente. Son todas características propias, a la 1, a las 2, y se corta ya. Bueno, me leen la última.